Pues agarrémonos con esta información y vayamos metiéndole galleta, como dirían en algunas partes del país. Miren nada más, que se viene que en la década de los 70, en el siglo pasado, hace incluso 6 décadas para ser exactos, empresarios, funcionarios, políticos, intelectuales de ultraderecha en México se pusieron a las órdenes de la Agencia Central de Inteligencia. Agencia Central de Inteligencia. Si usted quiere saber de qué hablo, pues hablo de la que sería Central de Inteligencia Agencia, para que las siglas se leyeran correctamente. Pero mira que todo esto tenían como objetivo combatir a la izquierda mediante la violencia, el espionaje y la difamación, en una tarea unificada de cuerpos represivos del Estado, grupos de choque de estudiantes, organizaciones secretas y medios de comunicación, como lo vimos con los propios, los guantes blancos, como lo vimos con las panteras negras, como lo vimos en aquellos momentos en el 68 y también en el 70. Desgraciadamente, lo hemos visto, el halconazo, los golpes de Estado, lo han hecho a través de todo esto y han tenido los medios de comunicación. Aquella historia que se ha quedado documentada en los archivos mismos de la organización, la IA. Voy a decir IA. Usted póngale una C al principio. Pero las tácticas que diseñaron en aquel entonces para ir contra los diversos ideológicos de Estados Unidos están de regreso. O sea, ¿a qué nos referimos? Que está de regreso la ideología de combatir a la supuesta infiltración de grupos comunistas en México. Traen esta nueva ideología. Con algunas actualizaciones, ya sabemos quiénes han estado dentro de ellos. Y no hablo solo por hablar. Estamos hablando de que tienen grupos de choques en redes sociales, grupos en su mayoría que se han movido por el mundo digital. Y los articuladores de esta extrema derecha, en ambos casos, son el padre y el hijo, que aparecen los nombres en estos archivos desclasificados. Hugo Salinas Price y su hijo, que ya sabemos quién. Documentos que la propia IA recientemente desclasificó, cuyas copias las obtuvo varios periodistas, e incluso llegarían hasta las oficinas de Sin embargo. Acreditan el papel estratégico de Salinas Price, o sea, el papá, en el proyecto LIHUUF, un plan diseñado, financiado y manejado por la IA para combatir a las izquierdas mexicanas mediante el espionaje y la violencia, usando como ariete al grupo de choque de movimiento universitario de renovadora orientación, o sea, el Muro, controlados por las organizaciones secretas fascistas, los Tecos y los Yankee, con los que participaron en la dirección. Y miren, si quieren ver ese, para tener como referente, este video se los pondría, pero tiene muchas imágenes completamente, pero aquí aparecen, ¿dónde aparecen los cables de la IA? Son los prolijos en la forma en cómo articularon con la derecha en México contra la izquierda por instituciones directas, jefes de estación de Washington como Sig Scott, quien daba instrucciones directas a Gutiérrez Barrios para movilizar a los grupos de choque del Muro completamente. Ahí mismo en los documentos aparecen los nombres del empresario Salinas Price, que ahora lo tenemos en pantalla. El hijo, obviamente, también sigue estos mismos ideales, desgraciadamente, y los replica, sembrando odio, miedo. Pero estos documentos no simplemente aparecen porque sí. No están como el tintero del sí. Salinas Price, actualmente de 94 años de edad, confesó en sus memorias que financió al Muro, como otros empresarios de extrema derecha, y se sabía también que la DFS
apoyaba a este grupo de choque, porque Gutiérrez Barrios fue agente de la IA, pero hasta ahora se comprueban mediante los documentos que ambos eran parte de la estrategia de gobierno de Estados Unidos para interferir en asuntos de México, como en los movimientos estudiantiles de 1968, tal como lo hace actualmente Salinas Pliego contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. El proyecto Lee H. Huff, que funcionó entre 1960 y 1970, se refiere al Instituto de Investigación Social y Económica, que Salinas Price, papá de Salinas, fundó, prescindió, cuyos integrantes de la mesa directiva, miembros de la alta burguesía nada más, aparecía pura gente de la alta burguesía, no había más, vamos a decir las cosas como son. O sea, salía pura caca grande, puro empresario. Finísima persona, miren, si los quieren ver. Pura, finísima persona parecía de esa mesa directiva. Triste la cosa y lo que se vive. Esto le está dando una patada en donde más le duele al pobre empresario. Fíjense que miembros de la alta burguesía bancaria, industrial mexicana, ligada al capital extranjero, están identificados por la propia EA como participantes del plan secreto contra organizaciones y personas de izquierda, sobre todo en el ámbito estudiantil. El plan tenía como jefe operativo Adolfo Rudolf Witch y Agustín Navarro Vázquez, agentes llamados Lijuf 1 y Lijuf 2, quienes recibían instrucciones y rendían informes directamente a la Embajada de Estados Unidos. O sea que estamos hablando de que pactaban completamente, estaban así pero metidos hasta las narices con todo este tema. Claramente aparece Salinas Price, aparece más que hundido, más que metido, no podemos negarlo. A mí me sorprende cómo luego aparecen. Ya me apareció aquí, luego. Me apareció el contenido, está siendo utilizado de una plataforma de televisión que luego mandan a sus achichincles porque aparecen en estos documentos. Y ahorita hablaremos un poquito del señor, ¿no? Porque en los documentos de la IA queda de manifiesto toda la red de derecha de empresarios, medios de comunicación, grupos de choque y agentes del aparato represivo del Estado para combatir a la izquierda, cuya, pues, la única articulación que resultó efectiva, obviamente, pues la vemos que fue gracias a la cooperación y, vaya, la traición de estos empresarios en contra de los mexicanos. Si bien tuvo éxito en remover a Javier Barrios como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre los primeros objetivos del proyecto LUF, según los documentos de la IA, estaban incorporar el elemento y la organización política hecha de México. Esto incluiría no solo al Lic Navarro, sino al ICE, Espejo y Muro, sino también al Hugo Salinas Price, Jorge Sigrid Calmón y muchos otros de importancia política en México. Salinas Price y el Muro, en su libro Mis años de Electra, editado en el 2000, Salinas Price narra cómo financió el Muro, el ICE y a otras iniciativas políticas e ideologías de extrema derecha manejadas por su propio amigo Navarro Vázquez, incluido el Partido Nacional Mexicano, que pretendía unificar a todas las derechas, incluyendo al Partido Acción Nacional. O sea, sé que estamos hablando de que estos hombres lo han hecho todo el tiempo y quieren tener el control y quieren tener la manipulación de los y las mexicanos. Qué triste que esto se esté viviendo. Y mucho más cuando tenemos a un Ricardete, a este Ricardete, y perdóname que me refiera a él, que se ha convertido en las redes sociales
en la trinchera principal en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, o mejor dicho, en contra del gobierno federal y de Morena. Desde las plataformas y sus múltiples plataformas lanza insultos, acusaciones sin sustento, desafíos a sus rivales. Pero obviamente todo esto lo hace porque tiene a un grupo, o diría yo, a un montón de compinches que le ayudan a tejer su telaraña. Una telaraña, digamos, es una araña que teje completamente y tiene a sus arañitas que le hacen caso. Presentadores de televisión, ya sabemos quiénes. Todos comprados. Ciro Gómez Leiva, Azucena Uresti, el propio y el mismísimo Alejandro Moreno comprado. Ah, no, pero estamos hablando de comunicadores, ya me fui a políticos. Comunicadores, bueno, todos los de Teleastetita, Telesteta, todos están comprados, pues es que no pueden decir nada. Se les acaba su aguinaldo. Están muy enojados. Tiene también comprados a políticos en el Senado. ¿A quién? Kenia López Rabadán, Alejandro Moreno y la mismísima y única Lili Telles. Así los tiene. También tiene unas cuentas anónimas que replican y amplifican lo que él dice, sus narrativas de manera sistemática de ultraderecha. Aunque sean falsas, lo que dice, aunque sea una maquinaria mediática que aunque la despliegue a diario como si fuera un cachito. Ustedes saben que es un cachito, el que le rascas y ves si te sale la suerte o no. De ese tipo. Aunque el hombre esté tirando a la suerte si le pega o no le pega, claramente todo esto tiene que ver por el berrinche que hizo porque no le perdonaron el cobro millonario de impuestos que se suponía que le iba a hacer Andrés Manuel López Obrador. Y no lo digo yo. Lo dice hasta el propio Gilberto Lozano en esta entrevista. Y como se los acaba de decir en su cara, una mujer que yo admiro mucho, Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, perdón, aquí ya le está. Este hombre es de ultraderecha. Cuidadito porque quiere ganar en Monterrey. Ay de ustedes si lo dejan entrar a este. No, es horrible. Es lo peor que puede haber. Perder a largo plazo. Porque prefieren a lo mejor estar en Miami, en Nueva York, en España, hablando de los en Madrid, empresarios etcétera, de Monterrey. etcétera. ¿Y dónde está el empresariado de México? Y resulta que los empresarios de México que están levantando la voz es porque ya les dieron un manazo. Porque nadie puede negar que Ricardo Salinas Pliego siempre ha vivido a la sombra del poder. Pero ahora, como no le cumplió su caprichito López con el cancelarle la deuda que tenía de créditos fiscales, se la cobra y ahora aparece como oposición. Pero si siempre andabas besándole la mano a Vicente Fox, a Peña Nieto, a todos les besabas la mano, pues ¿quién fuiste? ¿O qué no fuiste promotor tú? No traías a Lili Telles de senadora por Morena. Tú, Salinas Pliego. Qué bueno que estás enderezándote. Malo sería que no tengas la grandeza para aceptar tu error. Como se lo he dicho a gente que yo aprecio mucho. Y bueno, a ella lo pendejeó. Ya lo hizo entrar en razón al Salinas. Entonces, no somos los únicos los que decimos la verdad de quién es Salinas y qué es lo que quiere y qué es lo que hace. Tiene completamente llena la telaraña, la tiene llena de huevos. Pero cuando digo de huevos, es de huevos de araña, no de huevos de los que se necesitan, porque no los tiene. Yo creo que tiene mucha pendejez al haber ido al estadio a que le gritaran la verdad de lo que es. Documentos
han revelado completamente el comportamiento de las redes sociales del empresario y de su red que tiene, que está enfocada en atacar completamente a la presidenta y al pueblo de México porque les llama de formas muy despectivas. Y ha tenido propuestas muy específicas que ha patrocinado. Ya salió el peine, no nada más el propio y el mismísimo PRI ni el PAN financian a estos movimientos. La llamada Generación Z, en noviembre del año pasado, él desempeñó en contra todo el ataque, toda su maquinaria en contra del aeropuerto Felipe Ángeles. Todo esto fue un ataque en Semana Santa. Ya vimos que el propio aeropuerto estaba llenísimo. No, siguió el ataque en Teotihuacán, que no dudamos que él lo haya patrocinado porque a ellos no les importa el costo de la vida humana. Claramente ha apoyado todas las acusaciones de Estados Unidos, todas las ha apoyado. La única que la única que no ha sacado fíjense, la única que no ha pagado el hijo del maíz es la que debe en Estados Unidos. No sé si recuerdan que lo acusan por fraude fiscal. Aquí está. Discúlpame ahí. Me está metiendo aquí publicidad esta cosa. Caramba. El fraude fiscal que lo vimos aquí. Bien, sigue apareciendo su publicidad. Así son los del Universal. Fiscalía de Estados Unidos acusa a hombre de fraude por $450 millones. Y aparece Salinas Pliego. Salinas Pliego está implicado en un fraude fiscal. Aquí está ya. Vamos a quitarse. Ahí está. Acusan a un hombre en Estados Unidos de robar 450 millones a Ricardo Salinas Pliego en fraude de préstamo. Ahora ya cambió la narrativa. Ahora resulta que le robaron dinero a él cuando él prestó su nombre para una tómbola. No. Les digo que traen la narrativa totalmente. No, la traen. La traen movida. Y acumulan deudas y deudas. Aquí está. Litigio internacional en Nueva York. El conflicto corporativo entre la televisora y sus inversionistas internacionales entre una etapa crítica tras la resolución dictada en la Corte Distrito Sur de Nueva York, las cuales prohíben a la firma mexicana usar recursos legales locales para blindarse. La demandante, representante a través de fideicomisos de institución Bank of the New York Mellon, exige el cobro interno de pasivos que acumulan capital e intereses atrasados desde el 2021. Claramente la televisora argumentó que no tenía dinero, que la cuarentena lo tuvo muy por debajo, que pobrecito de él, que por qué lo están acusando, que él no tiene dinero, que por favor lo suelten. Señores, se le está acabando. Están reconociendo toda su red, y hay redes infinitas, redes que apuntan completamente al empresario, que apuntan sus narrativas. Y ahora sabemos por qué vienen empujando completamente el ataque en contra
de la presidenta Claudia Sheinbaum, del movimiento, y por qué están atacando todo el tiempo. ¿Por qué están indecisos? ¿Por qué no acepta el empresario que acaba de perder y que lo perdió por completo? Un empresario que dice tener mucho poder, pero ninguno de otro empresario se le ha sumado. Ningún empresario en Monterrey confía en él, ni cree en él. Imagínate, el propio Gilberto le dijo sus cosas y le dijo, qué bueno que te enderezas, pero de ahí, de hacer y unir fuerzas, para nada. Desgraciadamente, estamos hablando de que se encuentra en una etapa muy difícil el Grupo Salinas. Quería y se sentía muy ingón en confrontar a la presidenta, pues se topó con pared y esta vez se cae de hocico completamente. O díganos si nos encontramos en lo equivocado.